Hola, queridos alumnos y alumnas, espero que se encuentren muy, pero muy bien junto a su familia y junto a sus seres queridos. ¿Qué más decirle que yo también en estos momentos me encuentro muy encerradita en mi hogar junto a mi familia y bueno, y contarles, ¿cierto?, que ha sido se les extraña muchísimo, se extraña muchísimo la escuela, se extraña muchísimo momentos que se viven en la escuela. Pero también contarles, ¿cierto?, que la vida nos ha planteado un reto que del cual solo nosotros podemos salir adelante y cuidándonos y protegiéndonos. Bueno, yo creo que lo más importante en la vida de un ser humano siempre va a ser la educación, educarse, estudiar, aprender. Por lo tanto, ¿cierto?, vamos a seguir trabajando a la distancia con diferentes tipos de materiales. Hay diferentes tipos de actividades también. Para comenzar un poco, ¿cierto? Para hablar un poco de la asignatura de lenguaje, les voy a contar que voy a estar enviando algunos videos con los contenidos que vamos a trabajar durante este periodo. Junto a ello pueden ir insertas algunas actividades de las cuales ustedes van a ir realizando, que les pido que tengan mucha atención con respecto a las instrucciones de las actividades, ¿ya? Y si ustedes algún video, por ejemplo, les queda alguna duda, tienen alguna pregunta, vayan anotándolas en un cuadernito, ¿cierto? Porque vamos a tener alguna forma, ¿cierto?, de comunicarnos que tal vez pueda ser a través de algunas videollamadas. Ya es donde ustedes pueden plantear, ¿cierto?, sus dudas e inquietudes. Por otro lado, ¿cierto?, la asignatura de artes va a ser exactamente lo mismo. Ya se van a mandar videos con las instrucciones y con las clases explicativas y también, ¿cierto?, algunos Word, ¿cierto?, explicando, ¿cierto?, las actividades que ustedes deben ir realizando. Bueno, ¿qué más hay que decirles, ¿cierto? Que se les extraña muchísimo, que un abrazo virtual a la distancia y un cariño enorme a sus familias. Y estamos en contacto. Chao, chao. Buenos días. Espero que te encuentres muy bien junto a tu familia. Hablas con la profesora Virginia Cruz. Hoy 29 de abril vamos a trabajar con el reportaje y el objetivo de la clase de hoy es justamente conocer las características propias del reportaje. ¿Qué es el reportaje? Vamos a partir. El reportaje es un género periodístico informativo expositivo en el que se desarrolla extensamente un tema de interés general. Este informa y explica acontecimientos ocurridos y que son de interés público por medio de una rigurosa investigación. Nosotros podemos encontrar reportajes, por ejemplo, en revistas, en diarios, en algunos medios digitales. El reportaje puede incorporar imágenes, entrevistas, gráficos, infografías, ¿ya? Con la finalidad, ¿cierto?, de complementar la información. Como todo texto, ¿cierto?, el reportaje también cumple una estructura y presenta los siguientes elementos. El titular está formado por un título, ¿ya?, y eventualmente por un subtítulo. El título debe ser breve, impactante y muy llamativo. El subtítulo, cuando suele aparecer, amplía y explica la información dada en el título. Por otro lado está la entrada, también conocida como entradilla o lead. Corresponde al primer párrafo del reportaje. Suele ser atractivo ya que persigue llamar la atención del receptor y por ende suscitar, ¿cierto?, la curiosidad para que éste siga leyendo. Aquí en la entradilla, ¿ya?, o entrada, siempre responde a las preguntas propias de un texto informativo, que son: ¿qué ocurrió? ¿Quién? ¿A quién le ocurrió? ¿A quiénes?
dónde ocurrió, cuándo ocurrió, por qué ocurrió, y se puede añadir, ¿cierto?, también la pregunta cómo ocurrió. Con respecto al punto número 3, que es el cuerpo del reportaje, aquí contiene relatos de los hechos y está dividido en párrafos, que siguen un orden previamente establecido por el periodista. Dichos párrafos están siempre conectados unos a otros, ya por un hilo conductor y suelen organizarse, por ejemplo, en subtítulos. Por último, el párrafo, nos queda cierto el último elemento que corresponde al párrafo final o cierre. ¿Ya? Aquí, cierto, constituye el remate del reportaje, por lo que debe ser redactado con sumo cuidado para dejar un buen sabor en el lector. Puede incluir reflexiones y también conclusiones. Este escrito, ¿cierto?, deja la sensación de que hubo ya un cierre. A continuación te presento un ejemplo con las partes del reportaje que ya hemos analizado. Y aquí nos encontramos, ¿cierto?, con el encabezado que corresponde, ¿cierto?, al titular del reportaje. Luego está la entrada o entradilla, ¿cierto? Posteriormente, la entrada o entradilla que corresponde al primer párrafo del reportaje. Posteriormente nos encontramos con el cuerpo y finalmente el último párrafo que corresponde, ¿cierto?, al párrafo final, ¿cierto?, que constituye el remate del reportaje y es el cierre. Bueno, eso son algunas características del reportaje. A continuación, te voy a mostrar algunos tipos de reportaje. Nosotros podemos encontrar diferentes tipos de reportaje. Ya, entre algunos te voy a nombrar que pueden ser el científico, reportajes de investigación, reportajes explicativos, narrativos, descriptivos. Son algunos tipos de reportajes. Ya existen otros. Espero que hayas entendido las características generales del reportaje y aquí te dejo, ¿cierto?, un esquema con las características del reportaje, ¿ya? Que espero que te voy a pedir, ¿cierto?, que tomes tu cuaderno, escribas la fecha, el objetivo de la clase y anotes, ¿cierto?, este esquema que resume brevemente, ¿cierto?, lo que acabamos de hablar. Bueno, ya hemos finalizado. El próximo lunes vamos a trabajar con un texto, ¿cierto?, informativo que es el reportaje y vamos a implementar todo esto que ya hemos conocido. Nos vemos el lunes. Chao, chao.